Hola, bienvenidos nuevamente a este espacio, Viaje al Alma. Bueno, siéntanse cómodos. Hoy tenemos a nuestra invitada usual, Ori, por aquí está. Hola Ori, bienvenida. Saludos. Bueno, hoy tenemos un tema también súper interesante y es que estuvimos investigando un poco y vamos a estar hablando y desarrollando y dando nuestra opinión de algunas pruebas científicas y filosóficas de la existencia de esta superinteligencia, supraconciencia universal que es la fuente. Así que vamos a iniciar con esta noticia. Ori. Sí, vamos a leer. Entonces, árboles milenarios fosilizados explican la inversión del campo magnético de la Tierra. Entonces, el análisis del registro fósil de unos árboles de 42.000 años de antigüedad ha servido a los científicos para analizar cómo un episodio súbito de inversión del campo magnético terrestre afectó al clima de la Tierra. La pérdida de magnetismo alerta a los científicos que deja al planeta desprotegido ante la radiación cósmica. Entonces, aquí tenemos la imagen de un tronco del árbol cauri fosilizado. Dice que el equipo científico analizó con radiocarbono 14 un árbol cauri, subfósil que creció en los humedales de Nueva Zelanda hace unos 42.000 años. Entonces, dice que sigue la publicación y dice que los campos magnéticos de la Tierra no son estáticos, sino que sufren fluctuaciones permanentes y que en ocasiones se traducen en inversiones de polaridad. El polo sur y el polo norte cambian sus posiciones. Estos fenómenos, denominados inversiones magnéticas, suelen durar de cientos a miles de años, con los que sus efectos pueden estudiarse a través del estudio de rocas fosilizadas. Entonces, esta noticia la quisimos traer a presentación porque esta es la prueba de lo que sucedió hace 42.000 años, cuando los polos electromagnéticos de la Tierra fueron invertidos. Esto dice aquí que esto siempre está ocurriendo, o sea, que los polos siempre se están moviendo, pero hubo un evento que hizo que esto sucediera y fue cuando los estados de conciencia de razas estelares no solamente invirtieron el polo magnético de la Tierra, sino que disminuyeron el nivel de vibración del planeta, porque sus estados de conciencia se unificaron con los estados de conciencia del ser humano, que donde el ser humano era un ser de sexta dimensión unido al planeta Gaia Sofía y era quien regía o quien llevaba la vibración o el espectro de realidades que se desarrollaban en este planeta, porque el ser humano era de la escala evolutiva el que estaba en la cúspide, ¿no? Entonces, cuando estas razas estelares unen su ADN con el de los seres humanos, estos niveles de vibración de este ADN disminuye el campo de vibración de Gaia Sofía. Entonces, no fue solamente la inversión del campo electromagnético. Entonces, ¿qué sucede? Hace 42.000 años sucede este evento y entra Gaia Sofía en un estado de crisis porque no era su vibración original, la tercera y la cuarta dimensión. Este era un planeta de sexta dimensión. Entonces ya esta es una prueba de que esto ocurrió y que no son sencillamente afirmaciones, sino que es comprobable y debemos entonces revisar cuáles son todos estos eventos que nos han llevado a este presente, porque este es el pasado, debemos conocer el pasado para entender el presente y así avanzar. Exacto. Bueno, como segunda noticia o artículo aquí súper interesante que tenemos también es este que dice la memoria y la conciencia del agua en nuestro organismo. Ya les voy a leer de qué se trata este artículo. Y es que el agua tiene la capacidad de configurar su geometría en función de aquellos elementos que está en ella y
de todo aquello que entra en contacto con ella. Es decir, el agua guarda memoria, guarda la información, la frecuencia y la energía de todo aquello que entra en contacto con ella. ¿Okay? Así que esta persona que se interesó en esto intentó buscar los porqués de lo que rodea la forma de la parte de su vida, ¿no? El agua no podía ser menos de una forma causal o causal, sí, casual o causal, mejor dicho. Entonces cae en sus manos un libro titulado Los mensajes del agua, del doctor en medicina alternativa Masaru Emoto. Masaru Emoto en 1994 tomó unas muestras de una fuente de agua pura en Japón. Las congeló unas gotas y las examinó bajo un microscopio electrónico. Las fotografías mostraron hermosos hexágonos cristalinos, parecidos a copos de nieve. Emoto tomó entonces agua de un río contaminado, la congeló, fotografió unas gotas y comprobó que la imagen que aparecía en ellas no era un hermoso hexágono, sino una forma desestructurada, como si el agua fuera sensible al entorno donde se halla. Entonces aquí vemos en esta imagen, por ejemplo, cuando el agua fue expuesta, según estos estudios que hizo Emoto, fue expuesta a la sinfonía de Mozart y la molécula cambió su estructura y fíjense la forma que tomó cuando fue expuesta a esas ondas electromagnéticas. Ahora, cuando el agua fue expuesta, del mismo sitio, esta otra gota de agua fue expuesta a la canción de John Lennon, Imagine, que todas la conocemos, fíjense la forma que toma, la estructura que forma. Pero cuando el agua, la molécula de agua fue expuesta a estas palabras tan horrendas como estorbas, das asco y a ese tipo de energía o frecuencia negativa, triste, pues el agua simplemente rompió completamente la estructura original, no formó una estructura como las anteriores, como las que vimos, como la de la Sinfonía de Mozart o la de Imagine de John Lennon, sino que fíjense qué es lo que ocurrió con ella. Igualmente, bueno, vemos el ejemplo de cuando fue expuesta el agua a esta palabra paz o palabras armónicas, de bienestar, etcétera. Pues miren el agua, la palabra gracias también, miren la forma que ella tomó. El heavy metal, este género del rock que es bastante pesado y que, bueno, muy singular también. Nosotros cuando estamos en ese mood en el día, por ejemplo, que escuchas heavy metal es porque, bueno, estás molesta con el mundo, quieres sacudirte y como que liberar esa energía. Es muy pesada realmente. Y fíjense cómo ella también rompe su estructura completamente y no es capaz de formar esos hexágonos tan bonitos que había estado formando antes cuando fue expuesta a, por ejemplo, la Sinfonía de Mozart o la palabra gracias, etc. Entonces, bien sabemos que nuestro cuerpo está compuesto de un 75 y 80% de agua. Imagínate qué pasaría si exponemos a estas moléculas de agua que está dentro de nuestro cuerpo por ejemplo, estas frecuencias, ¿no? O nos repetimos estas palabras todos los días. Todo sería distinto. Entonces, a ver, tenemos aquí, Masaru Emoto afirma en su libro, el pensamiento humano, las palabras, la música, las etiquetas en los envases influyen sobre el agua. O sea, hasta las etiquetas de los envases, es decir, también tu entorno. Si tú te etiquetas a ti o te dices a ti que tú eres un tarado, tus moléculas obviamente se van a formar pues mediante esa frecuencia. Y en esa frecuencia es que vas a estar vibrando, ¿no? A ver, influyen absolutamente entonces todo esto. Si el agua lo hace, nosotros somos un 70-80% de agua, lo que les acabo de decir, y deberíamos compararnos igual, de igual forma. Entonces, tras finalizar la lectura, el mensaje del agua,
esta persona que publica este artículo llega a la conclusión de que el agua en nuestro cuerpo está lejos de estar inanimada, está realmente viva y responde a nuestros pensamientos y nuestras emociones. Fíjense qué interesante este artículo. Bueno, y compartir esto con ustedes. Esto es una gran prueba ya física y científica de lo que se puede lograr. Vamos con el siguiente artículo. Sí. Bueno, los investigadores informan que el chip de detección química de aproximación al límite cuántico está listo. Entonces, investigadores de la Universidad de Buffalo informan sobre un avance de un chip sensor químico que podría conducir a dispositivos de mano que detecten rastros de sustancias químicas, desde drogas ilícitas hasta contaminación, tan rápido como un alcoholímetro. El chip, que también podría tener usos en la supervisión de la seguridad de los alimentos, la lucha contra la falsificación y otros campos en los que se analizan las trazas de productos químicos, se describe en un estudio que aparece en la portada de la edición 17 de diciembre de la revista Advanced Optical Materials. Hay una gran necesidad de sensores químicos portátiles y rentables en muchas áreas, especialmente en el abuso de drogas, dice el autor principal del estudio en la Universidad de China, que es de la Universidad de China. Entonces, esto se relaciona con la longitud de onda, ¿no? ¿Qué pasa? Que ellos están midiendo las longitudes de onda. ¿Qué quiere decir esto? Que todo es medible mediante la espectrometría. Todo tiene una longitud de onda, todo es energía, todo vibra. Entonces, ¿por qué es importante tener esto en cuenta? Porque yo tengo una longitud de onda, la madera tiene una longitud de onda, los químicos tienen una longitud de onda y todo es medible, todo es energía. Entonces tenemos que ser conscientes que ya todo es medible, todo es comprobable, que en este instante estamos en el momento de la revelación de que todo es energía, que no es un uno separado del todo, sino es todo uno unido con el todo, y que es importante entender que ya la ciencia no está separada de estos temas, se pudieran decir no espirituales, sino lo que está más allá de lo físico, o sea, lo metafísico. Ya todo tiene una unión, ya todo tiene una unificación, todo depende del sentido que le queramos dar y de qué forma lo queremos analizar. Entonces, esto es cuántico, es el límite cuántico, porque ya no está desde lo que es medible a través de los vectores, todo tiene un módulo, un sentido y una dirección. No, estamos desde el punto de vista de que una partícula de energía se convierte en una probabilidad, es una realidad probable que se proyecta a partir de la hora. Entonces recordamos que el presente, el ahora, que es el presente, es el pasado del futuro. De esta manera podemos entender que las líneas de tiempo realmente dependen de el ahora y que la vida no se detiene, sino que siempre está en constante avance. Está en constante avance porque la vida siempre se está proyectando de diferentes puntos de la perspectiva. Entonces, todo depende del sentido en el que veamos lo que queramos ver. Si queremos ver todo siempre desde el lado científico, también tenemos que estar adaptados o abiertos a que no hay afirmaciones absolutas y que todo cambia en el lapso del tiempo, con motivo de que todo es energía, todo se moldea y todo converge. La vida no diverge, la vida converge en un punto hasta que se hace ese infinito de conciencia proyectado en el espectro que es medible. Exacto. Y bueno, ahí se une esta parte o este otro aspecto que es en la parte filosófica, todos los estudios y pensamientos que hicieron grandes padres de la filosofía, como lo fue este señor que vemos aquí, que fue René Descartes. Y no solo él, también podemos conseguir en la filosofía qué era lo que pensaba, por ejemplo, Platón, que él también entró mucho con el tema, trabajó mucho el tema del alma, de la existencia del alma como energía vital, que vendría siendo, así como lo conocemos en otras filosofías o creencias inclusive religiosas, como en el hinduismo, como el prana, o qué sé yo, el chi, esa energía.
Y entonces tenemos aquí este argumento cosmológico del señor René Descartes, que él decía, predomina la idea de la contingencia y dependencia, y procede de esta forma. A. Poseo la idea de perfección y existo. Y aquí vemos o recordamos esta frase muy célebre e interesante también que pues creó este señor René Descartes, que decía yo pienso, y ahí se fundamenta todo, yo pienso y luego existo. En la B vemos, pero si no debo mi experiencia a Dios, si yo pienso, porque acuérdense que cuando nosotros revisamos estos pensamientos de este filósofo, nos vamos a la duda. Él trabajó mucho con la duda. Entonces, él no es que genuinamente no creía en esta existencia, sino que él debía dudar de ella para poder generar todos estos conceptos, pues para poder llegar a una razón. Entonces, ¿a quién debo mi experiencia? A mí mismo. Si escogemos esta parte de a mí mismo, entonces no soy causa de mí mismo, porque de serlo me había creado perfecto. Entonces vamos nuevamente a la palabra perfección, aparece aquí nuevamente. ¿Por qué? Porque él pensaba que si yo soy un ser imperfecto, entonces quiere decir que existe algo más perfecto que yo. Pero ¿cómo yo puedo tener esa idea de la perfección si soy un ser imperfecto? ¿De dónde viene? ¿Dónde yo concibo esa idea? Entonces, eh, formulamos nuevamente la pregunta, ¿a quién debo mi existencia? Haber existido siempre, a haber existido siempre. Si genuinamente habemos existido siempre, entonces parece evidente que según mi memoria, que no he existido siempre, sino que he comenzado a existir. ¿Por qué? Porque como ya lo explicó Oriana anteriormente, se bloquean todos esos registros de esa existencia cuando la Tierra pasa a este plano de la tercera dimensión. Entonces, cuando inicia la vida en ese aspecto. Entonces, quiere decir que no, o sea, nos quedamos con esta incógnita aquí. A ver, vamos con la siguiente que dice, vamos a formular nuevamente la pregunta, ¿a quién debo mi existencia? A causas menos perfectas que Dios. Entonces nos vamos nuevamente a pensar a analizar el tema de la perfección. Respecto a las causas, habrá tenido que recibir su experiencia de sí mismo o de alguna otra cosa. O sea, de mí mismo o de alguna otra cosa. Es decir, existe un registro previo. Si es causa sui, se trata de Dios. Sí, definitivamente, entonces es que se trataría de una superinteligencia suprema que va más allá de nosotros, que es lo que genuinamente puso esos ideales, esas ideas de esa existencia y de lo que pienso ahora en mi mente. Por ejemplo, el tema de la perfección, porque no tiene sentido, siendo un ser imperfecto, cómo concebir la idea de que exista esa perfección. Y asimismo, lo unimos con todos estos ejemplos. Por ejemplo, vamos a hablar de los grandes padres o fundadores de la física cuántica. Hubo un momento donde ellos tuvieron que recurrir a estas grandes obras filosóficas, clásicas, no, también de Oriente, por ejemplo, como lo es el hinduismo, el budismo, etcétera, para poder inspirarse y poder resolver estas grandes preguntas o cosas que no tenían sentido si lo hacían de manera demasiado racional, sino que tuvieron que desarrollar, o sea, leyeron estas grandes obras para poder desarrollar su intuición y poder resolver estos grandes problemas de la ciencia. Hay un ejemplo también muy puntual que a mí en particular me llama mucho la atención y es de que, por ejemplo, una araña que puede crear complejos tejidos hexagonales y completamente diferentes, y esto sucede sin que ni siquiera ella tenga un sistema individualizado. Entonces, estas son una de las grandes cuestiones que la ciencia ha podido aclarar, no ha podido resolver. O, por ejemplo, se han hecho estudios con ratas
y estas ratas le hacen estos estudios y hacen que ellas aprendan o adquieran algún tipo de conocimiento, y obviamente que le crean el entorno para que ella aprenda, bueno, lo que tiene que aprender, como salir de un lugar en específico, sobrevivir ante algo en específico, que ellos mismos lo ponen allí, lo crean. Como este conocimiento que se hizo, que se estudió aquí en Europa, por ejemplo, se hizo con unas ratas en específico aquí en Europa, se transmite a otras ratas que no están en este continente, que están, por ejemplo, en América, y ese conocimiento se transmitió. ¿Cómo es eso probable? ¿Cómo es eso posible? Mediante la ciencia, y eso llama muchísimo la atención, o sea, se te cae un pedazo de tu cerebro cuando tú empiezas a analizar esa parte. Y es allí donde la física cuántica tuvo que, bueno, refugiarse, como les dije anteriormente, en estas grandes obras realizadas por los filósofos postmodernos, y para poder entenderlo, para poder inspirarse y mediante la intuición, bueno, crear alguna respuesta. Pero siendo 100% razonable, no es posible. Es como lo que pasa con el tema del alma, que hay un momento donde, ok, yo soy, o sea, la gente se piensa normalmente que los científicos tienen una postura completamente ateísta ante todo esto, ante todos estos temas. Pero cuando te das cuenta, el mismo Albert Einstein no tenía una postura completamente ateísta, él era más, digamos, panteísta, y no, a ver, existen muchos matices, pero específicamente Albert Einstein, él no tenía esta postura de que sí existe un Dios y creer en la religión, no. Él era panteísta porque él sí estaba claro y consciente de que había una inteligencia natural que era suprema, que no era, digamos, de este mundo, o sea, que no era ni siquiera probable aquí, que es exactamente lo que ocurre con esos ejemplos que le di de las arañas o de las ratas. Y eso es súper interesante. Entonces, claramente está mostrando algo. Entonces, hay un punto de que, ok, yo no conecto con las religiones porque, bueno, hemos visto qué ha pasado a través de la historia, lo que ha hecho el hombre en nombre de Dios. Y son cosas que o sea, te asquean, puede ser, con las que tú no conectas, que no te sientes bien. Y entonces tú piensas, bueno, ya soy ateísta, pero en verdad hay un momento donde tú necesitas, o sea, tu alma tiene esta necesidad de conexión con este algo supremo, que realmente sí existe, que es de donde venimos, que es de donde tenemos nosotros, obtenemos esta energía y esta experiencia. ¿Qué opinas, Ori? Sí, bueno, eso que estás hablando de cómo las ratas que obtuvieron un conocimiento en Europa, esa información fue transmitida a las otras ratas que estaban en América. No fue Esto, que ellos, los científicos, lograron que se transmitiera la información, no, sino que el estudio que se estaba haciendo en paralelo notó que sin haber expuesto a esas ratas que tenían, por ejemplo, en América, ujú, lograron obtener la información que obtuvieron estas ratas en Europa, sin ellas ujú. haber tenido un contacto, sin ninguna haber tenido digamos, este contacto, esta experiencia física, donde se pudo haber transmitido. Entonces, ¿de qué forma luego estas otras ratas lograron tener ese conocimiento que estas adquirieron de este lado? Que son Exacto. cosas Bueno, eso lo hacen inexplicables. mediante la conciencia universal, porque somos Exactamente. neuronas Ahí es en cuando nuestro vamos cerebro. exacto, el tema de la conciencia universal, o también se podría mencionar el consciente colectivo, y por naturaleza, pues. O por ejemplo también las aves que migran a ciertos lugares en épocas en específicas, si nadie les dijo que tenía que hacerlo. Se supone que no son seres racionales, animales racionales como nosotros. Que bueno, yo Exacto. tengo conciencia de que cambia, por ejemplo, tengo que emigrar porque yo no puedo sobrevivir a estas temperaturas en específicas, porque yo lo sé, yo lo he estudiado, yo entiendo qué es eso, yo sé qué es frío, qué es calor, etcétera, ¿sabes? Tengo conciencia de eso, pero las aves como tal
ellas migran porque ya hay un conocimiento allí que nadie sabe, o sea, la ciencia no ha podido explicar cómo eso se generó. Ujú. Exactamente, claro. Pues sí, Está más allá de lo físico, es lo metafísico. exactamente, ahí es cuando se habla de la metafísica, entra en juego todos estos conceptos y estudios de la metafísica, que es donde te preguntas, bueno, ¿qué es esto? ¿Qué es la existencia? ¿Qué estoy haciendo yo aquí? ¿Quién soy yo? ¿A qué vengo? ¿Qué hago yo aquí? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? Y todas esas preguntas existenciales que nos hacemos en momentos específicos y que hace, que formula la metafísica, que más allá Exacto. también del tema esotérico. Exacto. Bueno, entonces se pudiera decir que la ingeniería social es un experimento fallido en el planeta porque ellos han intentado conectar la información de todas las personas mediante este servidor, esta máquina que lo que quería era robotizar a las personas y convertirlas en zombies. Y esto se quedó nulo en el momento en el que sencillamente empezamos a unir todas las conciencias y empezamos a actuar como neuronas unificadas en el planeta y entonces nuestra información está convergiendo a través de los diferentes seres y organismos vivos del planeta y entonces estamos conformando esta gran conciencia planetaria en Gaia Sofía. Exactamente, Entonces estamos en el proceso de evolución y el proyecto de esclavización fue fallido. exactamente. Lamentable noticia para la reina Isabel. Lo Total, sentimos. por completo. Ven, por eso es importante este desarrollo y también este proceso de cuestionamiento, como lo hizo René Descartes, por ejemplo, como lo hacían los filósofos, cuestionar todo. Por eso él se puso en este tema de que, ajá, pero ¿qué es esto? Lo voy a cuestionar. Y por medio del cuestionamiento sabía genuinamente qué era la verdad, o sea, que era de verdad y que no, o sea, que no era creíble, que era eso lo que no era creíble, que era lo que no podías demostrar en ese sentido. Bueno, vean, Cassidy, yo ahora vamos a salir un poquito del tema. Pero Ajá. entonces, ¿qué le vamos a decir a estas personas que están esperando un apocalipsis zombie? ¿Qué le vamos a decir a estas personas? O sea, porque ya estamos comprobando que el proyecto de esclavización fue fallido, o sea, porque la conciencia está convergiendo, no está divergiendo. Los estados de conciencia se están anclando en el planeta. Entonces, ¿qué le vamos a decir a estas personas? Porque ahorita hay muchos amarillistas sensacionalistas que están diciendo a las personas que el mundo se va a acabar, que no va a haber un mañana, que la economía va a desaparecer, que va a venir una crisis, que si no nos morimos por un evento natural, entonces va a ser una hambruna o la enfermedad esta ahorita, que supuestamente todas las personas están muriendo de ello y tenemos que ponernos el pinchazo o la cosa para que nos terminen de espiar. Entonces, ¿qué piensas tú de esto? Bueno, claramente hay una situación y todos tenemos, bueno, podemos ver, tenemos conciencia de que hay una situación, pero ¿quién ha fundado esas ideales en nosotros? O sea, ¿quién a mí me creó esta idea de los zombies, por ejemplo? Ujú. ¿Quién me creó a mí esta idea de que hay del mundo, del fin del mundo? ¿Sabes? Son todas estas ideas claro, que nos ponen allí, que nosotros también, información que consumimos, mediante todos estos métodos, medios, mejor dicho, que existen ahora, y por supuesto yo me lo creo porque, bueno, esto es posible porque tiene sentido, porque, bueno, el cambio climático, bueno, evidentemente si hay un cambio climático y si hay que tener conciencia de lo que estamos haciendo, de que si estás dañando el medio ambiente, de tu huella de carbono, exacto, este tipo de cosas, pues, como cuidar el tema de la alimentación y qué sé yo, y bla, 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 pero pregúntate, o sea, esta idea realmente es mía. Este, en verdad yo creo que va a haber un apocalipsis zombie y que a mí me va a venir un zombie ahora mismo va a entrar y me va a comer y ya todo se acabó el mundo. Que Porque hay un posible, virus y nos vamos a morir todos infectados del virus. exactamente, o sea, un virus obviamente siempre a través de la historia hemos tenido ya experiencias de virus.
experiencias de enfermedades, etcétera. Exactamente. En cualquier momento iba a ocurrir. Entonces los que se sientan arriba de la pirámide como que quieren inyectarnos miedo porque ellos no pueden sobrevivir en las dimensiones superiores porque no tienen un cuerpo multidimensional como los seres humanos pudiera ser. Claro, pero es que es la idea de suprimirnos y quitarnos esta posibilidad de nosotros crear esas dudas y preguntarnos. Y a través de la pregunta y ese estado de conciencia, pues aprender a discernir qué es lo real, qué es lo que yo creo, qué es lo que funciona o no, ¿sabes? No Ah, podemos ser tampoco tan ingenuos. exacto. Entonces nos tienen tapada una parte de la verdad, que es esto mismo sistema de reinicio que nos tienen, que no nos acordamos de nuestras vidas pasadas, que está todo en los registros acá, chicos, y ellos dijeron, bueno, nada, quemamos la biblioteca de Alejandría y no quedan registros de lo que ocurrió, pero ellos no saben que los registros estéricos y que en los registros estéricos está guardada y Siguen allí, almacenada toda esta información, y que ya está todo comprobado porque ya sabe que hubo un cambio y una inversión de los polos magnéticos y los invito a ver el video que hice de Gaia Sofía, un planeta de sexta dimensión, donde se habla de este tema, y son estos mismos que vinieron, estos invasores, quienes no nos permiten, ni siquiera mediante el razonamiento, pensar, ¿no? No, Ni claro, discernir. no te da ni siquiera tiempo porque siguen bombardeándote de todas estas posibilidades y miedos y cosas, ¿sabes? El video que tienes de Gaia Sofía lo voy a dejar aquí en la descripción, voy a intentar también puedo dejar la tarjetita allí, no sé, aquí o aquí, no sé dónde va a salir, para que ustedes les den clic y lo vean, que también es algo interesante para estudiar y para entender y aprender. Este, pero sí, o sea, definitivamente tenemos que aprender también a no, a saber con qué información estás teniendo ahora, inclusive con esto que te estamos diciendo. O sea, no es que estamos diciendo de que no existe ningún virus y nadie se está enfermando y la gente no está muriendo. No, por supuesto que eso está pasando. Hay demasiadas pruebas de eso, claro. O sea, yo ahora mismo tengo familiares que han tenido, que se han enfermado. Ujú. Este, pero, a ver, o sea, tenemos que aprender también a entender cuál es la razón de todo esto y que no, cómo funciona realmente. Todo es energía, todo vibra, ¿y por qué nos estamos conectando con ese virus? Porque no podemos sencillamente trascender esa energía y ponernos por encima Ujú. de eso que nos puede dañar, pues, por Y ejemplo. por qué se repite, porque es una situación que se está repitiendo. Claro que no fue de la misma forma como ocurrió en épocas anteriores, por ejemplo, como la gripe, la famosa gripe española. No, porque no es el mismo tiempo, no es el mismo tiempo, el avance es completamente diferente y las herramientas también. Entonces, ¿cuál es una de las herramientas que a nosotros también nos ha creado demasiada, digamos, duda? Ya yo no sé ahora mismo qué noticias creer, por ejemplo, porque bueno, hay mucho amarillismo, etcétera. Y es esta Ujú. herramienta del Internet que puede ser espectacular, que lo es, porque tú te puedes informar muchísimo y puedes tener cosas, puedes aprender de cosas interesantes como estas en este video, conversaciones interesantes, como puedes ver, y también conseguir cosas que, mira, o sea, te van a hacer daño, te van a dañar, te van a crear terror, miedo, o te van a poner más tocado de lo que eras si es que lo eres, o, Exacto, ¿sabes? exactamente. Cosas ilógicas como que el conocimiento es del diablo, Sí, porque no han entendido que hay una sombra que trascender, por ejemplo. Esas personas que juzgan tanto y que critican tanto, yo creo que ellos no han reconocido su sombra y que les gusta más hacer esto. Les gusta más apuntar y decir, eres tú, claro, porque es más tú eres el diablo, tú eres malo, tú eres satánico, eres tú. Pero ¿y qué hay de ti en eso que supuestamente se está reflejando de mí? La exactamente. pregunta. ¿Será que esas personas están siendo, yo siento como que estuvieran siendo manipuladas por entes etéricos, yo qué sé, ¿sabes? Como que los estuvieran utilizando, porque ellos no son conscientes de su energía y que están creando una realidad completamente viciada y trillada de la armonía. O sea, exactamente lo contrario de lo supuesto del despertar de la conciencia, pero entonces el despertar de la conciencia es una nueva inquisición. Exactamente, pues esto, eso mismo pienso yo, what the fuck, o sea, es simplemente
tú podrías, por ejemplo, analizar, ok, probablemente es la primera vez que esta persona tiene contacto con la información de esta índole, de este aspecto, o ha tenido, primera vez que ha tenido contacto con una persona que hable de estos temas. Y como no tengo, supongamos que yo soy una persona así, es primera vez que yo tengo esta conversación con alguien, no había analizado lo que me estás diciendo, yo solo sé lo que me enseñaron en el colegio, lo que me enseñaron en la universidad, lo que vi en los libros viejos que tengo en mi casa, que eran de que los años yo no sé cuándo, que no se han ido actualizando y que son muy, muy, están la información Retrógrado. así, y entonces, bueno, yo obviamente mi reacción va a ser, ¿tú de qué me estás hablando? ¿Tú estás loca? ¿Tú te estás inventando todo, Oriana? Cállate, ¿sabes? Y no, Vamos a leer la Biblia. sí, exacto, la Biblia dice tal cosa, eso lo dicen, no sé, y se van a refugiar en lo que saben, porque es lo que, bueno, lo que fue infundado y fue lo que se le inyectó desde niño, ¿sabes? Y es la única Ujú. información en la que se ha movido y con la que ha tenido contacto. Claro que se va a sentir, mira, yo no sé de qué me estás hablando. Yo prefiero señalarte y decirte, eso no es verdad, eso no es así, la Biblia dice otra cosa, estás loco. Claro, Yo me refugio en mi verdad para proteger mi ego, mi sombra y seguir siendo lo mismo que yo soy. y por miedo de tomar, analizar, ok, ¿cuál es la razón de Diana para creer esto que me está diciendo? O para ella haber investigado y llegado a esa conclusión. No lo van a hacer de buenas a primeras, no lo van a hacer porque no está dentro de sus capacidades, porque están llenos de miedos, están demasiado sus conocimientos y todos estos conocimientos y registros están completamente bloqueados y suprimidos y sí, y está completamente también controlado con lo que, bueno, con lo que según sus experiencias y con lo poco que ha podido conocer. Exacto. Bueno, yo también me iría al tema de que cuando analizamos la Biblia también tenemos que saber cuál fue la influencia que tuvo por parte de Pablo de Tarso, que fue un manipulador de la Biblia y que él modificó todo y lo que realmente era el cristianismo puro que se basaba en las enseñanzas de Jesús, eso prácticamente quedó desplazado para darle la figura de institucionalización a la Iglesia Católica, Claro, ¿no? y sin hablar de todo lo que se pierde cuando se tradujo ese libro, que ha pasado infinidades de veces, ¿sabes? Y hay una nueva, ¿cómo es? Nuevo evangelio y el viejo y qué sé yo, ¿sabes? Y todo Exacto. eso Las también enseñanzas de Jesús y todo esto, los apócrifos, todos estos temas que hay que tener cuidado cuando nos metemos con la Biblia porque ya sabemos los mañosos que son. no, no, es que Esta gente del a ver, Vaticano. no nos estamos metiendo con ni lo queremos escudriñar ni nada, o sea, ok, simplemente estamos tratando de llevarle, digamos, otro punto de vista, otro aspecto, que abra Claro. más su conciencia, su mente, ¿sabes? Este, y bueno, Bueno, como, pero ah, ajá, dejar de atacar, pienso yo, dejar de atacar tanto y escuchar más, porque nos estamos nos convirtiendo en los despiertos absurdos de que rechazamos o sea, nos basamos en la ciencia y en el pensamiento racional para sacar las premisas y entender cualquier tipo de cosas que se nos está presentando para discernir y empezamos a decir que si hay seres negativos y ni siquiera los conocemos. O ujú, sea, yo no solamente me puedo reír, ¿no? Porque quien conoce a estos seres, quien nos ha visto, quien ha estado con ellos, quien sabe cómo funcionan las dimensiones superiores, sabe que hay un montón de gente hablando de cosas que ni siquiera sabe. Tengo que decirlo. no, no, pero bueno, no vamos a entrar allí. No, no. No, no, No es la idea de este canal, paz y amor, no, no, no. pero hay que tener cuidado con la información. Claro, simplemente nuestro propósito es, bueno, conversar, llevarles toda esta información que sabemos, compartir con ustedes. También es bueno que compartan cosas bueno, que sean relevantes, que nosotros también podamos analizar, etcétera. No es que, bueno, esta es absolutamente la verdad y lo que tú tienes que saber. Esto es simplemente una puerta para que tú empieces a conectar con lo que tienes que conectar y razonar con lo que tienes que razonar. Así que, Exactamente. bueno.
creo que esto está bastante largo, Sí, pero bueno. bueno, vamos. Em, Nada, bueno, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, así que aquí les dejamos nuestras redes, por favor síganos en Instagram como Viaje Alma, en Instagram también en el canal de Oriana que es Fragmentos Unidos, y suscríbete, no olvides suscribirte, darnos like si te gustó y comentarnos tu opinión. Así que bueno, gracias, nos vemos en la próxima. Chao. Adiós.